Avalancha que se presente en el río Aguacatal. Este río Aguacatal es el que forma, en compañía con el río Río Loro, en el centro poblado de Gallegos se unen y forman el río La Plata. El río Aguacatal, ubicado en la vereda Tesorito, en este sitio se están presentando unas grietas inmensas que ponen en peligro a toda la comunidad. Más de 500 familias están pasando por momentos difíciles en este sitio, ya que aproximadamente 16 hectáreas se encuentran grieteadas. Los centros educativos, los colegios y todas las personas que viven a la ribera, a orillas del río Aguacatal, que forma el río La Plata, en compañía del río Loro, en el sitio conocido como el centro poblado de Gallego. Esta montaña que se está grieteando y que está en pleno movimiento, según lo dicen los geólogos, pues tiene en alerta a todos. Este sitio es bastante alarmante y preocupante para todos los moradores de este sector. Algunos, como ellos mismos lo dicen, acuden a dormir encima de algunos árboles, encima, bien en la parte alta de la montaña, ya que viven muy cerca del río y mantienen con mucho nerviosismo. Por eso, para todos los habitantes del municipio de La Plata que viven a orillas del río, hay que tener bastante cuidado, porque posiblemente, como lo dicen los geólogos, puede ser mañana o pasado mañana, o en un mes o en 2 meses, se puede presentar una avalancha de gran magnitud que peligraríamos muchos habitantes del municipio de La Plata. También les doy a conocer que este sitio está muy cerca de la cascada La Candelaria. En la vereda Tesorito, en línea recta habrá aproximadamente unos 2000 metros y se observa la cascada La Candelaria. Es un sitio bastante, pues se puede decir, de peligro, inminente, porque así lo dicen los geólogos y no el periodista. Este es un movimiento que ya está bastante configurado, ya está bastante conformado. Esto definitivamente se está moviendo, se ha movido muchísimo en 8 días. Este es un movimiento que tiene que inmediatamente ser intervenido, pero básicamente está muy difícil la cosa aquí y lo primero que hay que empezar a hacer es a evacuar a la gente y esperar a ver qué va a pasar aquí, porque la cosa está bien complicada. La cosa aquí está complicada, mi recomendación es que hay que evacuar y hay que esperar a ver qué vamos a hacer con esto. Ingeniero, ¿y la presencia de ustedes aquí concretamente cuál es? Nosotros venimos de la Universidad Nacional, estábamos haciendo unas labores con estudiantes aquí en la región y decidimos venir a apoyarlos, a dar nuestro concepto aquí en el lugar, en el movimiento que estamos observando. Como están las cosas, el terreno grieteado, hay grietas que no se alcanza a ver la magnitud de la profundidad. Se puede decir que puede tener muchos metros, 10, 20 metros, no sé cuánto. Usted lo dirá porque usted ha estado observando el terreno. No, aquí no se espera que este sea un movimiento muy profundo. Si ustedes observan todos los movimientos de ladera que hay en la zona, son movimientos relativamente superficiales, pero por el espesor que tiene, por el ancho que tiene y el largo que tiene el área afectada, sí son muchos metros cúbicos. Profunda no es que estén muy profundo, pero sí es mucho material. O sea, yo estimo que aquí el material que se está moviendo no son más de 4 o 5 metros de espesor, sí. pero efectivamente es mucho terreno. Nosotros hicimos una medición con una vara en una de las grietas y dio aproximadamente 280. ¿Alcanzaría en algunos sitios tener esta profundidad, no? Tiene un poquito más, yo creo, pero no es un deslizamiento muy profundo, no lo es. Pero efectivamente se está moviendo y en este momento es inminente que esto se puede deslizar mucho más. Lo que hay que hacer en este momento primero es evacuar la zona, segundo empezar a hacer algunas obras de mitigación, quitarle el agua a los flancos del deslizamiento, porque efectivamente aquí se pierde un agua que va a dar al flanco del deslizamiento, eso hace que se lubrique y además humedece mucho más el terreno. Entonces la idea es empezar a quitar esa agua y esperar a ver qué sucede, pero este es un movimiento que está ya muy rápido. En 8 días se ha movido más de 1,5 metros quizás, es lo que hemos observado y ya esto es un movimiento muy rápido y muy grande.
Bueno, ¿qué le diría usted a la administración municipal, a los entes gubernamentales, para que pues ayuden a estos agricultores de este sector? Pues yo he visto que ellos están haciendo presencia, de hecho ellos fueron los que nos invitaron a que colaboremos aquí con ellos a hacer algún diagnóstico del problema, y pues básicamente es eso lo que les acabo de decir, es decir, hacer ya mismo la evacuación del área y seguir observando el movimiento, pero este movimiento sigue andando. Yo estaba aquí abajo en uno de los flancos del deslizamiento observando justamente el sitio donde, en alguno de los escarpes, y se escuchan las raíces rompiendo, o sea, yo tuve que salir de ahí porque efectivamente esto se está moviendo. Entonces lo que hay que hacer es evacuar, medidas de prevención primero, y después ver cuando ya el movimiento, si se estabiliza o se va completamente, cualquiera de las dos cosas que suceda, ya empezar a hacer obras para recuperar la vía, pero por ahora eso no es posible. Comunicar y de hacer el control en el movimiento de las personas en este sector, que sería digamos así, lo que recomendaríamos en este caso particularmente. La delimitación, el monitoreo y digamos así, el seguimiento de todos los fenómenos. El establecimiento de alarmas y cosas de esas, no tiene que ser con plan de contingencia, de pronto con el apoyo de la oficina la Oficina de Gestión de Riesgo de Neiva, que lo puedan apoyar en lo que tiene que ver con radios y materiales para poder establecer de manera rápida un plan de contingencia. Una pregunta. Como tal estamos hablando de este sector, pero tengo inquietud porque yo trabajo en la parte de educación, me inquieta la sede Antonio Nariño, que también está presentando la misma situación, y otras sedes que tenemos más abajo que pueden llegar a afectarse. Con relación a la escuela Antonio Nariño le doy ya la siguiente información. Hace el 21 de abril yo estuve en la escuela. La situación de la escuela, yo no soy geotecnista, ¿sí? Sin embargo, identificamos como hipótesis del por qué hay ese movimiento en la placa del polideportivo y en una parte de un aula, la más nueva. Para mí yo lo miro de una manera bastante, ese es un asentamiento de material, un asentamiento diferencial de material. El material lo sacaron, ¿sí? Lo ubicaron ahí, rellenaron ese pedazo y sobre ese pedazo hicieron el polideportivo, pusieron la plancha. Eso se les hundió y se les basculó. ¿Por qué de ahí hacia allá las aulas que son más viejas no tienen absolutamente ningún problema? Es más, en la parte de abajo pasa la vía y la vía no está afectada. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver, y yo hice una recomendación en el informe en el que solicitaba qué estudios de suelos hicieron. Es obvio que tuvieron que haber hecho estudios de suelos ahí. Nosotros no contamos con esa información. Tanto ambas dos sedes están muy cerca al río. Desafortunadamente no se consideró la ronda del río y se no respetó esa ronda. Quizá porque no había más dónde haberlo, dónde construir esas sedes, pero estamos muy cerca del río. Eso es una situación bastante complicada. ¿Qué se puede hacer ahí? Primero que todo, mantener todo el plan de contingencia. Hay que tenerlo activo, hay que enseñarle a los niños a actuar de manera adecuada a partir de una información que sea, no importa que sea, digámoslo así, pueden hacer inclusive simulacros, ¿sí? Pero cuando ocurra, los niños tienen que saberse ubicar. En este momento, ubicar esa escuela en otro lugar sería imposible, por lo menos pasaría mucho tiempo, ¿sí? Hay que aprender a convivir con ese riesgo que podría ser manejable si se establece un adecuado plan de contingencia, ¿sí? No solamente por el problema de aquí hacia allá, que pueda represar el río, sino por crecientes río arriba u otras caídas como la que pasa en la Esmeralda. En la Esmeralda también existe riesgo porque ahí han venido crecientes. Lo mismo ocurre también con la escuela de la playa, ¿sí? Que la quebrada de la Esmeralda, la que va, ¿cierto? Entonces hay que también tener cuidado, entonces establecer estos planes de contingencia. Nosotros estamos viviendo en una zona donde son muchas las amenazas. Tenemos que reducir la vulnerabilidad para poder reducir el riesgo que tenemos ante esas amenazas. Entonces allí sí se puede hacer un plan de estos. Obviamente esto tiene que estar amarrado con lo de allá. Nosotros no podemos hacer el monitoreo y hacer todo esto aquí porque esto tiene incidencia allá abajo y aguas abajo. Aguas abajo. El tema de la vía, usted nos hablaba de la vía. ¿Definitivamente nos recomienda el cierre total de la vía? El ingeniero que es... cierre total. Sí, mire, y usted lo ha estado observando, es decir, no es que nos quedamos sin la vía, hombre, a eso se le podría venir y decir, echémosle un mantenimiento y volvámoslo a hacer circular
yo no lo recomiendo. Esto se está moviendo, ustedes han observado que se ha estado moviendo. El monitoreo es el que les va a permitir a ustedes saber si eso se pudo contener o se movió mucho más. Por eso, pero antes de cualquier cosa, lo primero es evitar el uso de la vía, evitar, inclusive aquí donde estamos, todavía a mí no me gusta estar mucho en este sitio donde estoy por la cercanía del movimiento. Yo tomando unas fotos escuchaba las raíces romperse, esto está inminente. Yo no les voy a decir, yo no sé si esto se venga ahorita en 5 minutos o en un mes, ¿sí? A lo mejor ya él se va a detener un poquito, si le quitamos el agua probablemente se lubrique menos, no lo sabemos, pero pues lo más razonable es evitar pasar por ahí mientras se monitorea. Claro, yo entiendo, las personas que viven de aquí para arriba, ¿por dónde se van a movilizar? Eso va a ser un problema complicado, pero probablemente van a tener que dar la vuelta, pero no sé, o sea, si yo viviera aquí, yo no pasaría por ahí. Esa es una situación, por eso las recomendaciones que nos dieron los geólogos de la parte técnica es que hay que cerrar la vía. Y como ellos dicen, esto no sabemos si, como dice el profesor de la universidad, no sabemos si esto es en 5 minutos o en 5 meses o en 5 años que continúe el deslizamiento, pero por ahora hay que cerrar la vía. Yo entiendo todas las dificultades que ahora nos genera, que ya hay que dar la vuelta por otro lado, por otra situación, pero son recomendaciones de orden técnico y administrativo para garantizar. Nos estaban informando que habían dicho que por HJWK que esto estaba acabando, que esto ya, hemos dicho, iban los de Tesorito y los de Antonio Nariño, ya iban río abajo. No, señores, si tienen amigos en los medios de comunicación, pues no le vayan a decir que no está pasando nada, porque eso es una mentira, pero sí digan que hay una remoción en masa gradual, pero que se está trabajando para mirar a ver cómo se toman algunas medidas. Pero no nos asusten, porque imagínense cuántos de ustedes tienen familiares en otras partes del departamento, escuchan HJWK en otras partes del país por a través de internet, pues deben estar asustadísimos. Entonces, y lo mismo lo de las redes sociales. Lo mismo lo de las redes sociales. Yo le decía, crean, y los medios de comunicación lo saben, crean que hay una situación grave de difícil manejo cuando el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en cabeza del alcalde o en cabeza de su coordinador, que yo por lo regular es el alcalde, que lo haga él, ¿qué está pasando? O el Consejo Departamental en cabeza de la doctora Isabel y el señor gobernador, quien dirige a nivel departamental esos procesos.